Salve María, soy el Padre Ramón Ángel Pereira de los Heraldos del Evangelio y vamos a continuar con nuestro curso sobre la magnífica y maravillosa figura de San José, el santo patriarca de la Iglesia. Como preparación para esta consagración que vamos a hacer a él y de la que esperamos que saldrán grandes frutos para nuestra vida espiritual. Comentamos ayer en la tercera charla que fue dada cómo Dios siempre actúa así. Cuando Él quiere hacer una grande obra en la historia, cuando Él va a hacer algo grandioso, sublime en la historia, ¿no? Siempre eso es precedido por un largo tiempo de espera. Las grandes esperas es donde Dios va preparando los grandes acontecimientos. Es como, ustedes saben muy bien, un vino añejo, ¿no? Cuanto más tiempo va pasando en las condiciones y en el clima propicio en una bodega, y cuanto más tiempo va pasando, el vino va adquiriendo cualidades cada vez mejores. Y eso es un poco lo que pasó con San José. Nuestro Señor, la Santísima Trinidad, lo fueron preparando. Y ayer veíamos en la tercera charla precisamente cómo San José, él fue muy puesto de lado, incluso entre sus propios familiares, por causa de su pureza, de su humildad extraordinaria. Eso hacía que él se sintiera rechazado y no solo, también perseguido. Y vimos que eso lo llevó a una cierta soledad. Él tuvo una adolescencia solitaria, que se retiraba incluso a la famosa, ¿se acuerdan?, refugio de la castidad, aquella cueva donde él era el único sitio donde ahí no le encontrarían aquellos que le querían hacer el mal. Y ahí está, él esperó y esperó en esa soledad, con muchas oraciones, con mucha fe en Dios, ¿no? Esperando la salvación de Israel, pero sin desánimo. Y ahí está, quien espera la venida y el gran acontecimiento de Dios sin desánimo, Dios con este hace maravillas. Y hoy, en esta charla, vamos a ver cómo esto le fue preparando ¿para qué? Para ser y constituir el matrimonio arquetípico, el matrimonio modelo. Nos preparamos para esta charla rezando una Ave María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Ahí está. En esa soledad, en ese sufrimiento, en ese espíritu de oración, Dios iba preparando ¿el qué? El matrimonio del cual el propio Dios hecho hombre tenía que nacer. No podía ser un matrimonio muy virtuoso, no bastaba eso. Tenía que ser un matrimonio arquetípico, un matrimonio perfecto, un matrimonio verdaderamente santo. Y es lo que vemos en la vida del grandísimo San José. Y vemos que San José, vean, tuvo él ya una premonición cuando fue a la sinagoga uno de aquellos días, ¿no? Y escuchó al lector que hacía la lectura de aquel pergamino, el libro de Isaías, en el capítulo 7, versículo 14. Cuando él escuchó aquella profecía, aquella premonición sobre la venida del Mesías, que hablaba de que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Era la señal de la venida del Mesías, la profecía del Mesías que nace de una virgen. Y él escuchó en ese momento una voz clarísima, porque San José era un hombre contemplativo, muy atento a la voz del Espíritu Santo. Y él escuchó claramente una voz que le decía: ¿estás dispuesto a convertirte en el siervo de esta virgen que fue anunciada? Y más, esa voz le dice: el nombre de esa virgen será María. Él guarda aquello. Lo de María no estaba escrito en ninguna parte en la Escritura. Es algo nuevo totalmente que él escucha interiormente y claramente en su interior. Esa mujer, esa virgen, se llamará María. Y ahí vemos que San José se queda con aquella premonición, y él en ese momento, poco después, recibe, curiosamente, una convocatoria que viene ¿de quién? De Eleazar, el sacerdote que vivía
en Belén, que lo estimaba mucho, como a todos los hijos de Jacob. José era uno de ellos, conocía a todos los hermanos. Eleazar, que estaba muy atento a los acontecimientos, esperando la liberación de Israel también. Y Eleazar recibe una convocatoria que viene del templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque había una doncella que ya tenía que salir del templo, que sirvió desde, imaginen, los 3 años. Ya fue dejada de niña. Y esta doncella era huérfana. Es impresionante ver cómo esa huérfana que sirvió en el templo, por lo tanto ya podríamos decir un drama, ¿no?, para una niña, ¿no?, que ya tan pequeña perdió a sus papás. Y vean cómo el Señor prepara las grandes cosas de la historia a través de dramas, de sufrimientos, de pruebas. Y había que dar un esposo, siendo esta doncella una persona que todos los sacerdotes de Jerusalén veían tan pura, tan extraordinaria, tan virtuosa, pensaron inmediatamente en darle en un esposo que fuera digno y que estuviera a la altura. Y entonces buscaron entre los descendientes de la mayor nobleza de Israel, que eran los descendientes de David. La mayor parte de ellos vivía en Belén precisamente, para que pudiera darse un esposo para esta doncella. Y ahí es que llega esa convocatoria y se le convoca también a San José como a otros hombres que podrían ser un futuro esposo para esta doncella huérfana. Entonces, es curioso que mientras eso se daba, esta doncella, que curiosamente se llamaba María, esta doncella esperaba el resultado de lo que aconteciera, porque ella había hecho voto de virginidad. ¿Cómo es que ahora los sacerdotes dicen que ella tiene que casarse? Porque no se entendía en Israel que una doncella no se casara. ¿Por qué? Porque cualquiera podría llegar a ser la madre del futuro Mesías. Entonces, era rarísimo la virginidad. Todas las doncellas se casaban, era muy sospechoso una mujer que no se casara. Entonces, María espera esa contradicción entre el voto de virginidad que había hecho, el deseo de permanecer siempre virgen y esto que le anuncian, y ella lo espera con una paz, con una total confianza en Dios, ¿no?, que la protegerá y que la entregará de alguna manera en manos de alguien. Ella confía en eso, ¿no?, alguien que sea muy santo y que todavía pueda de alguna manera mantener ese voto de virginidad que ella amaba. San José llega a Jerusalén, llegan también otros varones escogidos, convocados para eso, dignos para esta doncella, y era común que el sumo sacerdote, al que le pareció bien esta idea, el sumo sacerdote confió a la divina providencia que por una señal milagrosa o prodigiosa confirmara quién era el varón escogido. San José se dirigió a Jerusalén todo tranquilo, pensando que evidentemente él no iba a ser escogido, porque él sabía que el voto que había hecho tan bien de virginidad era algo querido por Dios y que Dios le llamaba a esto, ¿no? Cuando llegan, los varones tenían que colocar su bastón, cada uno lleva su bastón, delante, apoyado en el altar de bronce que estaba en el templo de Jerusalén. Cuando colocan sus bastones, el último en llegar es San José. San José se pone humildemente el último de todos y él coloca su bastón. Cuando se dan cuenta, los sacerdotes presentes ven que del bastón de San José surgen prodigiosamente 3 lirios, blanquísimos, puros. Era patente que San José era el hombre escogido por Dios para desposar a esta doncella. Por lo tanto, San José pasa por esta perplejidad. Nuestra Señora, que estaba aguardando en paz y serenidad, confiando en el Señor, en que le pondría a alguien verdaderamente escogido por Él para poder mantener de alguna manera su virginidad, y ambos, guiados por el Espíritu Santo, San José y María Santísima, se conocen en ese momento y prometen guardar, después que se conocen los dos de mutuo acuerdo, una castidad completa, y se prometen una virginidad
total. San José podemos decir que fue el primer esclavo de Nuestra Señora. Incluso Monseñor Juan, en el libro que estamos siguiendo de él, ¿no?, de San José, quien lo conoce, ¿no?, él describe de forma extraordinaria estos deseos extraordinarios, maravillosos de San José. Decía que San José, dice el Monseñor Juan, que en el libro, tenía delante de sí una dama incomparable cuando la conoció y se la presentaron, situada muy por encima de los ángeles en el orden de la gracia. Una mirada de la Virgen, no de esta doncella, bastaba para convencerlo de esta realidad. Tanta virtud hacía que su mera existencia fuera suficiente para producir una conmoción en los infiernos y traer un torrente de gracias para los hombres. Viendo tanta superioridad, San José no pensó en aquel momento en que debía protegerla, sino en consagrar toda su vida a su servicio. Solo más tarde, cuando le van a venir diferentes dificultades, no solo dificultades, San José va a ver verdaderas amenazas contra ellos, ¿no?, se dará cuenta de que también era su deber resguardarla contra las insidias de sus enemigos. Por eso, el glorioso patriarca es modelo perfecto de esclavo de María y de guerrero de María. En consecuencia, San José tuvo el honor de ser, dice Monseñor Juan, tuvo el honor de ser, por su admiración y por el deseo de imitar sus virtudes, las virtudes de María, el primer esclavo de amor de María, aunque como jefe de la Sagrada Familia gobernaba sobre ella. O sea, él se hizo esclavo, dependiente total de esta mujer absolutamente angélica, superior, más al mismo tiempo él era el que tenía que gobernarla como marido y como jefe de la Sagrada Familia. Y aquel anhelo que él siempre tuvo en su alma desde la juventud, de estar al servicio de aquella que sería elegida como la madre del Mesías, él lo concretó desde el momento en que la conoció. Imaginen la sorpresa cuando San José sabe que el nombre de esta doncella que es presentada a él para casarse es María, aquel nombre que había escuchado en aquella premonición. Es el primer matrimonio virginal de la historia, fundado ¿en qué? En la abnegación mutua, espíritu de esclavitud y de holocausto. Es decir, San José estaba allí para hacer de su vida, siendo esclavo de esta esposa sublime, hacer el holocausto, es decir, inmolarse por ella completamente. Es decir, ¿qué es inmolarse en holocausto? Él no existe en sus egoísmos, no existe en sus derechos, no existe en sus conveniencias, no existe en su egoísmo, existe la admiración, el servir, el inmolarme y el dedicarme por entero a esta maravillosa mujer. Y ahí vemos que comienzan de esta manera su matrimonio de común acuerdo entre los dos, virginal. Qué alegría para Nuestra Señora cuando vio que San José participaba de los mismos sentimientos de guardar la virginidad completamente, ¿no? Bien, más, ¿por qué es el matrimonio arquetípico? Porque, como les decía, la familia de la que iban a hacer Cristo nuestro Señor tenía que ser una familia modelo. Y esa familia tenía que reparar los pecados del primer matrimonio que hubo en la historia, que fue el de Adán y Eva. Y Monseñor Juan, él va a explicar esto de una forma maravillosa. Dice, Adán y Eva, el primer matrimonio, Eva, por envidia del estado inocente en que estaba, y para no quedarse sola en la falta, el pecado que había cometido contra Dios, con desobediencia, convenció a Adán para que también comiera del fruto, y arrastró a Adán a su mismo pecado, ¿no? Adán comprendió lo que perdería si él consentía en lo que Eva le estaba pidiendo. Y él vaciló entre obedecer a Dios o agradar a su esposa. Y terminó por ceder a las instancias de Eva por causa de que Adán poca experiencia tenía de lo que es la severidad de Dios cuando uno desobedece. Ese fue el pecado de nuestros primeros padres.
el hombre Dios tenía que nacer de un matrimonio que reparara ya desde el inicio aquel pecado de desobediencia, aquel pecado de Adán y Eva. ¿De qué manera? Vemos en este acto del matrimonio de San José con María, ¿qué vemos? La Virgen María, dice Monseñor Juan, comenta, se sometió a San José, a pesar de ser ella superior a San José. Reparó con esto el orgullo de Eva. Y San José, que fue elevado al cargo de jefe de la Sagrada Familia, si bien admiraba la grandeza de Nuestra Señora, tuvo que gobernarla reparando la debilidad de Adán. Por lo tanto, reparó esa debilidad de Adán y Nuestra Señora reparó el pecado del orgullo de Eva de forma extraordinaria con ese bendito y castísimo y virginal matrimonio. Y en esa sumisión, por tanto, un matrimonio donde ya se inicia con no solo virginidad completa, más obediencia a Dios, a la docilidad, a la voz de Él, sumisión, obediencia. Nuestra Señora, que era más, se somete totalmente al que era menos, que era San José, al que respeta y obedece como jefe de la Sagrada Familia. Un afecto verdadero de los dos en Dios nuestro Señor, sumisos a la voluntad de Él. De esta forma, dice Monseñor Juan, por medio de esta unión de María y de San José, que era virginal y castísima, se reparó con sobreabundancia esa caída de Adán y Eva. Y ahí tenemos esa docilidad de los dos inmaculados cónyuges a la voluntad de Dios. Un afecto entre ellos dos lleno de pureza, de mutua entrega, exento de cualquier sombra de egoísmo, prepararon así de forma excelente la venida de nuestro Señor, quien en su infinito amor por la Iglesia daría por ella toda su sangre en lo alto de la cruz. Este es el matrimonio modelo que reparó el pecado del primer matrimonio pecador. De ese matrimonio modelo tendría que nacer nuestro Señor. Y aquí vemos la vida de ellos en Nazaret, que será llena de extremos de cariño y de entrega entre Nuestra Señora y San José. Ellos disputaban, sí. ¿Saben cómo eran las disputas de ellos? Disputaban a ver quién era el que más servía al otro, quién más podía ser esclavo del otro. Ambos esperando con fe y confianza lo que tanto deseaban, que era que viniera el Salvador, ser siervos y esclavos de aquellos que serían los padres del Salvador. Ese era el sueño de ellos. ¿Qué coloquios ellos no tenían? Llenos de entusiasmo, de fe, de esperanza en la venida del Señor. También qué temor reverencial, ¿no? De San José convivir junto a tanta santidad y el temor que San José sentía por su humildad, de tal vez no agradar a Dios como él debería en una relación perfecta con Nuestra Señora. Uno ve lo que era la humildad profunda de él, ¿no? Hasta que en esa vida extraordinaria transcurrida en Nazaret, entre trabajos, sacrificios y oraciones, llega un momento en que Nuestra Señora, tal vez seguramente el inicio de la madrugada, tiene la aparición de San Gabriel, el mensajero de Dios que trae el mensaje por excelencia. ¿Y qué le va a comunicar? Le va a decir, tú no serás la esclava de la madre del Mesías como sueñas. Tú vas a ser la propia madre del Mesías. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él va a ser el que salvará a los hombres de sus pecados. Tú vas a ser la madre del Salvador. Podemos imaginar la perplejidad en la humildad que tenía Nuestra Señora ante un anuncio de esa grandeza que ella ni podía imaginar. Más esa perplejidad de María, después que ella intenta entender lo que el ángel le dice y de que ella, sin perder la virginidad, porque va a ser obra, le dice, del Divino Espíritu Santo, va a concebir por obra del Espíritu Santo, o sea, por un milagro. Más ella piensa inmediatamente después, ¿y qué va a ser de San José? ¿Cómo San José va a entender esto? ¿Cómo él va a saber de esto? Y ella, en medio de esa perplejidad, ella se preguntaba, ¿cómo voy a concebir sin pedirle permiso a mi esposo? Y ella se fía de Dios y dice, he aquí la esclava del Señor. Fiat, hágase. Y se abandona
totalmente en las manos de Dios. Un ejemplo extraordinario para todos nosotros. Cómo Dios ama, cómo Dios se deja conmover de esa fe llevada hasta el heroísmo, de hacer lo que Dios quiere y someterse a Él, aun cuando uno no entienda el alcance de lo que Él me está pidiendo. Y María no cuenta nada de la encarnación a San José. Y dice Monseñor Juan, señala por 3 motivos, porque lo dejó a San José sin saber, sabiendo lo que podría acontecer o lo que él podría tal vez sospechar cuando viera que ella estaba esperando. Y no le cuenta nada porque dice por 3 motivos, señala Monseñor Juan, que fueron además la grande prueba, como veremos, de San José. Dice, en primer lugar, no le explicó nada. Nuestra Señora San José no le quiso decir nada. ¿Por qué? Dice, porque el ángel no le había dicho que lo hiciera. Y pensaba que era una noticia tan alta que no le correspondía a ella anunciarla a nadie. Esa fue la primera motivación. Segundo, que Dios quería de ella el recogimiento y la humildad y la oración. Porque era Dios el que gobernaba todos los acontecimientos y ella era solo una depositaria de esto. Y el tercer motivo, dice, aun sabiendo, sintiendo que por voluntad divina eso iba a ser para San José una prueba tremenda, como se verificó después y vamos a ver, no quería Nuestra Señora privar a San José de los méritos que iba él a ganar en la eternidad si le contara el secreto que ella guardaba en su interior. Entonces, esa es la perplejidad, ese es el misterio que se estaba gestando y ahí se estaba gestando al mismo tiempo para hacer una maravilla, la grande prueba por la que San José iba a pasar. Una prueba tal que vamos a ver que incluso la relación entre María y José comenzó a cambiar. ¿Por qué? Porque San José veía a Nuestra Señora sin saber nada de lo que estaba pasando dentro de ella. Había concebido ya a nuestro Señor. Y él comenzó a sentir una tal presencia de lo divino junto a Nuestra Señora. Él comenzó a sentir una pureza todavía más sublime, una grandeza en Nuestra Señora, como si Dios estuviera presente en ella. Y era eso mismo lo que se estaba dando. Es que Dios estaba dentro de ella. Y San José, por la sabiduría, percibía algo extraordinario que él, claro, ignoraba, porque Dios se lo ocultaba y Nuestra Señora se lo ocultaba. Pero él sentía esa gracia extraordinaria. Y él empezó, San José, a sentirse tan pequeñito, tan pequeñito, tan pequeñito, que dice Monseñor Juan esto, imagínese, dice que él con toda rectitud hacía esfuerzos y pedía a Dios gracias para poder progresar y no convertirse en un peso de su esposa. Y la Virgen a su vez, fíjese lo que veía, viendo a San José, veía las dificultades interiores que él estaba atravesando y nunca le revelaba lo que Nuestra Señora sabía, intentando agradarle a San José en todo. O sea, San José sentía un sentimiento de inferioridad delante de Nuestra Señora cada vez mayor. Y por eso le llevó, fíjense, a tener incluso una insensibilidad hacia ella. Porque se preguntaba a él si él sería merecedor de la inmensa gracia de estar casado con ella y de si él podría estar acompañando tanta maravilla que veía en ella a todo momento. Y ahí fue cuando él comenzó a pensar, ya en ese momento, si él no era absolutamente indigno de estar viviendo junto con ella. ¿Qué prueba? La prueba de los humildes. Y con eso, esto nos prepara para lo que vamos a ver mañana en la sexta charla nuestra, en la cual vamos a poder ver que de esa prueba consideraremos el gran poder que Dios le concedió a San José para salvarnos a nosotros, por causa de cómo él pasó esta prueba. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Sale María. Letanía de San José. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, ten piedad de nosotros. Jesucristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Cristo,
óyenos. Jesucristo, escúchanos. Jesucristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, Ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que sois un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. ilustre Hijo de David, Ruega por nosotros. luz de los patriarcas, Ruega por nosotros. esposo de la Madre de Dios, Ruega por nosotros. casto guardián de la Virgen, Ruega por nosotros. sustentador del Hijo de Dios, Ruega por nosotros. celoso defensor de Jesucristo, Ruega por nosotros. jefe de la Sagrada Familia, Ruega por nosotros. José justísimo, Ruega por nosotros. José castísimo, Ruega por nosotros. José prudentísimo, Ruega por nosotros. José fortísimo, Ruega por nosotros. José obedientísimo, Ruega por nosotros. José fidelísimo, Ruega por nosotros. espejo de paciencia, Ruega por nosotros. amante de la pobreza, Ruega por nosotros. modelo de los obreros, Ruega por nosotros. honra de la vida de la familia, Ruega por nosotros. guardián de las vírgenes, Ruega por nosotros. sustentáculo de las familias, Ruega por nosotros. alivio de los miserables, Ruega por nosotros. esperanza de los enfermos, Ruega por nosotros. patrono de los moribundos, Ruega por nosotros. terror de los demonios, Ruega por nosotros. protector de la Santa Iglesia, Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ten piedad de nosotros. Él lo constituyó Señor de su casa. Y lo hizo príncipe de todos sus bienes. Oremos. Oh Dios, que por inefable providencia te dignaste escoger a San José por esposo de tu Madre Santísima, te pedimos que nos concedas merecer el tener por intercesor en el cielo a aquel que veneramos en la tierra como protector, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oración a San José. Oh San José, escogido para ser el castísimo esposo de María, Padre del Niño Jesús y elevado a la condición de patriarca de la Santa Iglesia. Vos que sufristeis tremendas perplejidades, me veis en los mismos caminos que recorristeis, pues también estoy en esta tierra para ser puesto a prueba. ¿Por cuántas perplejidades y aflicciones deberé pasar? Por los méritos de la perfección con la cual enfrentasteis todas las perplejidades, en especial la pérdida del niño Jesús durante 3 días, yo os pido, en mis aflicciones dadme la paz, la serenidad y la tranquilidad y la confianza en Dios que vos tuvisteis en esos momentos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.